En La muerte ajena, Claudia Piñeiro explora las sombras del poder, el control sobre los cuerpos femeninos y los silencios que rodean ciertas muertes. A partir de la caída de una joven desde un edificio de lujo, la autora construye una trama inquietante que mezcla thriller, drama y crítica social. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo estamos? Pues siempre es un placer y siempre me sorprendes para bien. ¡Qué suerte! La novela arranca con una escena impactante, una joven que cae desde un quinto piso. No sé por qué decidiste empezar de esta forma tan abrupta. Bueno, siempre empiezo con una imagen disparadora y generalmente las imágenes disparadoras que tomo no son como para precalentar al lector. Bien. Es como que lo tomo en un lugar importante, digamos, o de mucha tensión. Uh-huh. Después tenés el problema como escritora de sostener esa tensión, ¿no? Pero Sí. me gusta empezar así y que el lector vaya descubriendo qué fue lo que pasó. Uh-huh. En muchas novelas hago ese tipo de estructura. En esta novela hay algo particular, que probablemente después lo hablemos, que se divide en 3 partes donde hay 3 versiones diferentes de los hechos. Pero Eso de es. todos modos arrancan con esta caída. Que esas imágenes disparadoras siempre, en mi caso, no me preocupo mucho de dónde me aparecen porque creo que tienen la categoría de los sueños, ¿no? Que uno a veces sueña con algo y no sabe exactamente por qué soñó con eso. Es una mezcla de lo que te pasa, de lo que lees, de lo que ves en el cine y bueno, sale un sueño. Bueno, sale una imagen disparadora para una novela. Lo que pasa que en este caso tengo muy claro que tenía que ver con un caso que hubo en Argentina, que cayó una chica escort por una ventana, que todavía no se aclaró qué fue lo que pasó, que estaba en la casa de un empresario. Entonces, como no se aclaró lo que pasó, viene la ficción a inventar cualquier cosa, porque digamos, no, esto no tiene nada que ver con lo que pasó, ni los personajes son esos personajes, pero sí que me quedó esa imagen me impactó mucho esa imagen. Sí, además lo que acabas de decir, se arranca de esta manera tan abrupta y igual que el libro tiene 3 versiones distintas, 3 puntos de vista diferentes, el lector desde ese momento ya empieza a pensar muchas cosas. O sea que en este caso ese suicidio, esa caída aparente te va desde el primer momento a replantear qué puede haber ocurrido. ¿Quién es la víctima, Claudia? En este caso, bueno, es la historia de 2 hermanas, Sí. 2 hermanas que no se conocen porque una es periodista y su padre abandonó a esa familia cuando ella tenía 15 años y armó otra familia. Entonces ella no conoce a la otra hermana, que es una chica escort. Entonces cuando esta periodista está yendo a su trabajo habitual de las mañanas muy temprano, se entera de esta noticia y un poco se fastidia porque sabe que le van a pedir que hable sobre esa nota y que seguramente no va a tener buena información porque muchas veces esas notas son más para alimentar el morbo, pero no hay información concreta para dar. Sí. Y mientras está yendo a la radio, van pasando el tiempo un poquito y ella hace su programa y demás, aparecen algunos datos de esa mujer que cayó y ella se da cuenta que es su hermana. Entonces tendrá que tomar la decisión si se involucra en esa investigación como periodista y además desde el punto de vista de los afectos. Tendríamos una tensión, por un lado lo acabas de decir, esta periodista y por otro lado su propia vida personal. Claro. Otro planteamiento que pones a disposición del lector. ¿Qué crees que transforma más a Verónica? ¿La propia investigación o el descubrimiento de ese vínculo? Yo creo que el descubrimiento de ese vínculo, ella estaba con ese vínculo absolutamente dormido, o ella pensó que muerto, ¿no? Y sin embargo, bueno, toda esta situación le despierta una relación que ella no aceptaba. Entonces, por lo pronto ella no podía ni siquiera decir que era su hermana, o le costaba mucho decir que era su hermana. Y empieza a plantearse, bueno, qué fue de la vida de esa chica con ese padre que tuvieron las dos, que terminó de esta manera, ¿no? Trabajando en el trabajo sexual y de esta manera tan peligrosa, ¿no? Julia está muerta, pero le das voz muy importante en la novela. Sí, es la primera vez que le doy voz a un muerto, porque en Catedrales hay una chica muerta y muchos me reclaman, ¿por qué no le diste voz? Y yo decía que justamente en esa novela, como había que buscar responsabilidades de todos los otros, era hacérselas muy fácil que la chica tuviera voz, porque la chica iba a decir lo que pasó, entonces los que tenían que encontrar qué pasó eran los otros. Acá me pareció que era interesante darle voz y además darle voz en una situación particular que es una situación de lo que se llama encerramiento, ¿no? Que no es un coma, pero es un estado en terapia intensiva donde no tenés ningún tipo de
de posibilidad de hablar, ni de moverte, ni de nada, pero una cierta Estás conciencia. ahí, sí. Y entonces era una voz difícil de armar, tuve que hablar mucho con psicólogos e investigar qué tipo de trabajo o de tareas mentales se pueden hacer en ese estado, y no mucho se sabe porque los que vuelven no recuerdan muy bien qué fue lo que pasó, entonces hay como una fantasía también acerca de qué tipo de trabajos, de relaciones se pueden hacer en ese estado, ¿no? Me estás recordando a otra novela que tuve oportunidad de entrevistarte, que investigaste mucho sobre venenos. Sí, siempre investigo. Después uso lo que me parece que sirve para la novela, pero investigo. Ay, muy truculento. Vamos con esta muerte ajena, en la que creo que el cuerpo femenino aparece también como un territorio de disputa. Creo que es el centro realmente de la historia, ¿no? Sí, está el cuerpo femenino, y además hay una línea histórica en esa disputa, ¿no? Porque vos fíjate que el personaje, que es un empresario que está reunido con esta chica Escort, que termina cayendo por una ventana, y que después, leyendo, uno se enterará por qué. Viene de una familia que tiene un tío que ha tenido prostíbulos, los VIP, y tiene un tío abuelo que ha sido militar en la época de la dictadura en la Argentina y que ha sido acusado de haber violado prisioneras, detenidas, desaparecidas durante la dictadura argentina. Sí. Entonces ahí hay como una línea histórica y familiar, ¿no? De una familia donde estos abusos de las mujeres han sido parte, ¿no? Estás hablando de Santiago Sánchez en este caso, es un personaje ficticio, es un empresario, pero bueno, lo acabas de decir. Yo creo que lo que hace este personaje es precisamente ese poder patriarcal, ¿no? Sí, es un poder patriarcal heredado también, ¿no? Como autorizado a través de la historia familiar. Parecería que él es un poco mejor que el resto, porque no, digamos, no fue un militar de la época de la dictadura, etcétera. Sin embargo, este tipo de cosas parece como que las toma como algo normal, ¿no? Poder hacer un uso del cuerpo de la mujer que se dedica al trabajo sexual, porque si se dedica al trabajo sexual, para eso está, ¿no? ¿Cuerpos descartables, podríamos decir? Sí, sin duda, cuerpos descartables. Cosa es que una cosa bastante común, lamentablemente, es que cuando matan a una mujer en la Argentina, aparece en lugares donde se descarta la basura, ¿no? Y nosotros usamos mucho esa palabra, ¿no? Para los feminicidios, que son cuerpos descartables. Suena duro, ¿eh? Muy, muy duro. Creo que, no sé si hay también un cuestionamiento dentro de lo que es el propio círculo, voy a decir, por cerrarlo, femenino. En general, entre las mujeres. ¿Tú crees que también hay un cuestionamiento? ¿Dentro de los personajes? Porque fuera de los personajes, digo, hay una situación abierta en el feminismo que tiene que ver con si está bien o no el trabajo sexual, ¿no? Quizás es eso lo que me estás preguntando. Sí. Yo creo que es una discusión abierta, que nos cuesta en el feminismo esa discusión, y que hay dos posturas que se plantean en el libro. Yo leí mucho al respecto, hay un libro que cito donde hay testimonios de mujeres que están a favor y en contra, mujeres trabajadoras sexuales, muchas de ellas, y también conversé con algunas y también vi muchos testimonios en YouTube de trabajadoras sexuales y demás, y bueno, están las dos líneas, que sería el abolicionismo y el regulacionismo. Y cuando vos escuchás los argumentos de las unas y las otras, como le pasa a Verónica, la protagonista de mi novela, decís, bueno, esto que está diciendo tiene razón, y escuchás a otra y decís, pero tiene razón lo que le contesta. Entonces hay como una incomodidad que no termina de resolverse, y que parecería que tenemos que tener opinión de todo, y a veces no llegamos a una respuesta certera, ¿no? De decir, bueno, estoy segura que tiene que ser esto. A mí me pasa un poco como a Verónica, que no estoy segura, pero mientras no estoy segura, asumo la responsabilidad de aceptar que la mujer que quiere hacer trabajo sexual haga trabajo sexual. No soy abolicionista. A lo mejor algún día con los argumentos las abolicionistas me convencen, porque hay algunos argumentos que tienen que me parecen válidos, pero los dos argumentos principales, que son, bueno, el trabajo sexual puede estar cubriendo trata de personas. Me parece que no siempre es así, hay muchas mujeres que trabajan por su cuenta, hay ahora mujeres trabajando con sus páginas de OnlyFans, o sea, ni siquiera como era antes, con un cafillo, lo llamábamos nosotros, que era el que te administraba, un señor que te administraba la plata. Realmente hay muchas mujeres trabajando por su cuenta. Ahora, sí, por supuesto que si hay trata de blancas,
eso es un delito y hay que combatirlo, pero me parece que no siempre sucede en el trabajo sexual. El otro argumento, que es que las mujeres no son libres para decidir, que uno piensa así, realmente quizás una mujer llega a esto después de una situación límite, ¿no? En que no tiene otra forma de mantenerse. Cuando vos escuchás a las mujeres, los testimonios de las mujeres, lo que te dicen es: ¿pero por qué asumís que yo no lo elijo libremente? Sí. Porque, ¿por qué este trabajo no se elige libremente y limpiar baños vomitados y con Sí. excrementos en una estación de trenes sí se elige libremente? O bajar a una mina de carbón sí se elige libremente. Hay como un prejuicio también con respecto al trabajo con el cuerpo de manera sexual, ¿no? Y frente a ese argumento de las trabajadoras sexuales, vos decís, bueno, yo tengo que respetar que si me está diciendo que lo elige libremente, no tengo por qué ponerme por encima de ella y decir, no, ella está equivocada, no la está eligiendo libremente, ¿no? Sí. Tómatelo tranquila. Yo creo que polarizamos todo, absolutamente todo. Y en este caso lo que acabas de decir. O estoy de acuerdo, estoy a favor, estoy en contra. Sí. ¿Tú crees que tenemos también esa visión diferente cuando estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de una prostitución VIPs a una prostitución a otro nivel? O sea, tú ves una prostituta de alta, no sé cómo decir. Me molesta. ¿Tú crees que somos también capaces de tener ese juicio? A mí me molesta un poco esa separación, si soy sincera, porque me parece que es despreciativa hacia la trabajadora sexual. Eso ¿no? Es como separar, decir, no, yo no soy trabajadora sexual, yo soy escort. Y la escort decide si quiere o no tener relaciones, pero mientras tanto acepta irse en un barco por el Mediterráneo con un grupo de empresarios donde va a ser muy difícil decirle que no si quieren lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es una cosa casi de clase eso, ¿no? Y no me gusta mucho la diferenciación, pero bueno, también entiendo que hay mujeres que quieren aclarar que no siempre acceden digamos, a tener sexo, que en la prostitución básicamente es para eso, para tener sexo. Entonces, bueno, respeto esa decisión, pero a mí, visto desde afuera, me da la sensación que hay como un prejuicio de clase también ahí. Sí. Juliana se mueve en un sistema donde las mujeres están completamente controladas por el poder. Sí, las mujeres de esta prostitución VIP tienen sus sugar daddies, que son los que las mantienen y les ponen el departamento y las ayudan a estudiar a veces, o le dan distintas cosas, pero a su vez son dueños de ellas y de sus cuerpos, ¿no? Y cuando no les sirven más, no les sirven más. Y muchas veces además esas mujeres son puestas con determinadas personas por los servicios de inteligencia para después poder tomar información, ¿no? Entonces son doblemente usadas, ¿no? Sí. Usadas por los servicios de inteligencia, usadas por el hombre que la usa y entre medio hay toda una situación de muchísimo peligro para esa mujer, ¿no? Leticia Zambrano es la mentora de Verónica. ¿Qué me puedes decir de ella? Bueno, Verónica es una periodista que hace honra mucho su oficio, ¿no? Sí. A ella le molesta que el periodismo se haga de una manera más liviana o más como en estas épocas que se investiga menos o que hay menos tiempo o que se hace cosas con la inteligencia artificial o lo que sea. Sí. Ella está como siempre viendo cómo hacer su oficio de la mejor manera y siente que todo lo aprendió de Leticia Zambrano, que es su mentora, su primera jefa, de quien ella aprendió, porque también el periodismo es algo que se estudia, pero que a su vez se aprende trabajando, ¿no? Y en ese sentido ella siente que le debía algo, pero también esa relación empieza a resquebrajarse en algún momento, no voy a hacer spoilers, pero ella siente también que su jefa no ha sido siempre tan honesta con ella, y eso generó ciertas fricciones, y finalmente Leticia, que era una periodista que estaba dedicada al periodismo gráfico, termina yéndose a la radio. Leticia Zambrano sigue en el periodismo gráfico, y ahí también hay como una cosa de categorías, ¿no? Que a veces el que está en periodismo gráfico siente que la radio es otro tipo de periodismo, sí. Y Leticia también piensa que su jefa a lo mejor piensa eso, entonces hay ahí como una competencia entre ellas dos. ¿Qué tipo de masculinidad tiene o representa Pablo Ferrer? Pablo, que es la pareja de Leticia, sí. Representa a esos hombres que creemos que son aliados, que creemos que están del lado de las mujeres, pero que cuando pueden mostrar su lado más oscuro, te das cuenta que no era tan así, ¿no? Entonces Pablo es un escritor que cree que es muy bueno y que es muy literario y que por eso no tiene éxito, porque es demasiado bueno y la gente no lee literatura demasiado buena. Y entonces él se siente que la exitosa en esa familia, en esa pareja es Verónica, que es la periodista exitosa, la que trabaja y la que trae el ingreso al hogar, y él es el que está pensando cosas geniales para esa literatura que no va a leer nadie. Parecería que él está muy cómodo en esta situación, aunque después a lo largo de la trama te das cuenta que no, y que en cuanto puede pasar al otro lado, pasa al lado del éxito. Sí.
Es un personaje muy interesante. No sé, yo creo que has perfilado la parte masculina de una forma, pues eso, como digo, interesante, y lo dejamos ahí. ¿Qué tipo de responsabilidad crees que tienen las instituciones con respecto a casos como el de Juliana? Mira, la justicia, si tomamos como una institución importantísima dentro de un Estado democrático, es la primera que debería actuar como corresponde. Por ejemplo, en el caso real que a mí me impactó y por eso tenía esta imagen grabada, todavía no se sabe lo que pasó y una desde afuera siente que no lo va a saber nunca, ¿no? Entonces, a veces las instituciones, sobre todo en algunos casos, llegan demasiado tarde o no llegan, ¿no? La justicia. Por eso también el título de la novela, Una muerte ajena, porque parece cuando hay muertes que son más cercanas, que uno siente que puede ser alguien de su familia, su hermana, su hija o una misma, es como que eso sigue permanentemente en agenda y también la presión social hace que la justicia deba responder con mayor rapidez, y cuando se olvida en esos casos, entonces se olvida también que ese expediente o ese proceso no avanza, si no hay alguien atrás, el padre de la chica o quien sea, persiguiendo que esto se resuelva, parece como que cada vez está más lento. Y la muerte ajena refleja eso el título, ¿no? Esas muertes que sentimos, en algún momento nos impacta por una cuestión hasta de morbo y después empezás a protegerte diciendo, no, pero esto a mí no me puede pasar porque, bueno, si ella era prostituta o si era escort, bueno, no es lo que soy yo. Y además si fue a una fiesta donde se drogó, bueno, yo no me drogo con esas sustancias y no sé qué. Y entonces lo vas alejando de tu lugar y empieza a ser una muerte ajena por la que no te preocupas, ¿no? Llegas a la negación. Por eso el planteamiento que has hecho con Verónica, para ella podría ser perfectamente un incordio, una muerte ajena, hasta que se da cuenta de la relación que tiene con la víctima. Esa muerte ajena deja de serlo. Claro. Exactamente, y me gusta mucho esa conversación que tiene con la hija del hombre que era como el sugar daddy de esta chica, ¿no? Que ella la contacta y tienen una conversación muy honesta sobre esto, sobre que son muertes ajenas y que no. ¿Qué papel tiene precisamente la maternidad y la orfandad en la muerte ajena? Leticia es una mujer que no tiene hijos, no habla del asunto, con lo cual parecería que no le importa no tener hijos o que ha decidido no tenerlos. No es un planteo de la historia, por eso creo que es una mujer que no está con un deseo de maternidad, por lo menos hasta mientras la vemos en esta historia. Y a su vez tiene una madre con la cual ella ha tenido una relación muy simbiótica de alguna forma, porque al morirse al abandonarla su padre, ellas quedaron como pegadas en una situación poco traumática de abandono, en la cual la madre refuerza esa cosa de nos abandonó las dos, cuando en realidad el padre lo que fue a hacer es ir a armar otra pareja con otra mujer, pero no necesariamente quería abandonar a su hija. Pero la madre también, por una cuestión de protección y para tener una aliada, lo pone como un nosotras, que eso Verónica con el tiempo se da cuenta que a lo mejor no era un nosotras, ¿no? Entonces ahí en la maternidad, que evidentemente ha sido una madre que se ha preocupado por ella y demás, pero también ahí hay un juego un poco perverso, ¿no? Que seguramente inconsciente, pero que que la ha perjudicado a Verónica. Después está la madre de Juliana, que es la otra en esta historia, es con la que se fue su padre, y que en principio uno puede pensar, la madre de Verónica habla pestes de ella, hasta la trata de prostituta y demás, pero después también uno leyendo se da cuenta que hay otra historia ahí, ¿no? Que a lo mejor se enamoraron y el padre se quiso separar y la primera mujer no lo aceptó y no necesariamente era una mujer pérfida, ¿no? Su segunda mujer. Entonces hay distintas maternidades. Ahora ahí, evidentemente, Juliana, que decide ser escort, a mí me interesaba también ver el tema de la prostitución en chicas jóvenes de familias de clase media que uno en principio no pensaría que esa chica se va a dedicar a la prostitución, ¿no? Eso me parecía interesante porque es algo que se empezó a ver mucho en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia, esa cosa de que hay generaciones que se quedaron como sin una esperanza de futuro, ¿no? Esa cosa de que cuando nosotros éramos chicas, pensábamos, bueno, si yo estudio una carrera, si empiezo a trabajar y ahorro, me voy a poder comprar una casa, me puedo vivir sola. Los chicos hoy, el horizonte de me voy a comprar una vivienda y me voy a vivir sola es casi imposible pensarlo. Sí. Entonces, todo lo que es ingreso de dinero parece algo bastante difícil y ahí aparecieron algunas
formas de ganarse la vida muy rápida y aparentemente muy fáciles. Los varones se fueron por el lado de las criptomonedas y los juegos online, y Sí. muchas chicas se fueron por el lado de OnlyFans y ciertos trabajos relacionados con el trabajo sexual, no necesariamente escorts, pero algunas ponen sus fotos eróticas en OnlyFans, algunas no ponen fotos, pero hacen los textos de las fotos de otras o los audios de las fotos de otras, y entonces con eso ganan un dinero bastante rápido, y muchas veces es para un objetivo, ¿no? Te lo planteas como se lo plantea Juliana, yo lo quiero hacer porque no me quiere mi papá pagar el viaje de egresados, yo quiero ir de viaje de egresados, lo hago un tiempito para hacer esto y después me dedico a otra cosa. Pero cuando ves que ese dinero es mucho más que el que podrías ganar como secretaria en un estudio de abogados donde vas a trabajar 12 horas por día, empieza a costar retirarte de ese trabajo y pasar al otro trabajo, porque también hay ahí una cuestión que tiene que ver con el mercado laboral bastante injusta para muchas personas, ¿no? ¿Qué opinas de esa exposición en redes sociales, por ejemplo, lo acabas de decir, ese mercado, entre comillas, que hay ahora? A mí me parece que está muy explícito, ¿no? Porque no necesariamente tenés que ir a OnlyFans. Lo que yo cuento de esas fotos con cisnes de hule pasó en Argentina, que había muchas chicas escort que la clave era que estuvieran en una pileta con un cisne de hule, ¿no? Y cuando salió un caso famoso que, bueno, cuando lees la novela en España no te das cuenta, pero para nosotros sí era un personaje político muy importante, con una chica escort que puso sus fotos con él, y ahí saltó todo y todo el mundo entiende que esa chica puso las fotos porque los servicios de inteligencia la contrataron para que ponga la foto, porque si no, es raro que una chica lo delata así, él era un hombre casado. Empezó a salir esta cosa de que todas estas mujeres tenían cisne de hule, entonces las que inocentemente tenían cisne de hule borraron todas las fotos porque no sea cosa que haya una confusión, pero hay como claves, ¿no? Hay claves que te das cuenta, hay fotos que son evidentemente, digamos, leyendo el texto y viendo la foto te das cuenta que ahí hay un ofrecimiento de algún tipo, y que bueno, después se dirime en los mensajes privados que uno no accede, pero no tengo dudas que en redes como Instagram también hay ofrecimiento de sexo, ¿no? Eso en cuanto a que tienes claro lo que acabas de decir del mensaje que aparece en ese ofrecimiento, pero en cuanto a que cada vez son más jóvenes, más adolescentes las que se muestran, las que no sé si se dan cuenta del riesgo. Me parece que hay un poco de inocencia con el riesgo, sí. Y en ese sentido me parece que hay que hacer mucha docencia, ¿no? Y mucha docencia en la escuela, en los padres y demás, porque hay una exposición clara, ¿no? Al poner ciertas cosas. Y muchas veces son nenas que con inocencia ponen la foto. Y eso es una lástima, porque a veces tienen la mala suerte de caer con alguien que les termina haciendo daño incluso, ¿no? Sí. Pero es algo interesante para conversar en familia, en las escuelas, etcétera. Sí. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación cuando hay, por ejemplo, muertes como la de Juliana? ¿Qué papel tenemos? Bueno, ya casi toda la sociedad. Me parece que ahora cada vez hay más protocolos de cómo se dicen estas cosas, no tanto si hay un suicidio, si hay una muerte de este tipo, cómo se informa la muerte de mujeres, ¿no? Fíjate que en la primera escena, cuando aparece esta noticia, ella con sus mismos compañeros de trabajo, la periodista Verónica, se empieza a sentir incómoda porque sus mismos compañeros, que se supone que son, digamos, hombres feministas o hombres aliados del feminismo, dicen algunos comentarios que son fuera de lugar, sí. ¿no? También somos muy exigentes con cómo se dicen las cosas, pero me parece que tenemos que serlo. Y hay cosas que no se pueden decir más. Un crimen pasional no se puede decir más. Ese tipo de frases que se usaban para determinados hechos, me parece que no se deben decir más, ¿no? Frases y imágenes, porque se mostraba todo sin ningún problema. O sea, sí. Y cuanto más mostraban, más te querías meter en esa fotografía. Sí, ¿no? Sí, no pasa solamente con este tipo de crímenes, pasa con los crímenes en general. O un accidente. O con los accidentes, sí. ¿Qué te pasó emocionalmente si ocurrió algo mientras escribías esta historia? Me sentí muy ligada a la protagonista, Verónica, y ese desamparo, ¿no? O sea, como... No quiero decir que sentía pena por ella, pero sentía como un dolor, o sea, como que me transmitía ese dolor que estaba casi como hecho un callo, ¿no? Ella tenía un dolor hecho un callo y esta novela lo abre, ese dolor. Ahora, si lo abrís es para reparar, me parece que después se repara. Sí. Pero hay un dolor ahí que hay que transitar, que ella lo tenía controlado, ¿no? Y lo que yo hice en la novela es descontrolar ese dolor. ¿Te resultó, fue la parte más difícil?
abrirla. Sí, me costó mucho pensar cómo ella se iba a revincular con esta hermana, porque tampoco me interesan los finales así felices, tipo, ay, bueno, sí, pasó todo, ya está, somos amigas, Lo ¿no? cerramos O sea, estupendo. me parece que no, eso tampoco digamos, es demasiado infantil y es engañar al lector, ¿no? Entonces hay que buscar el punto justo de qué se puede corregir en esa relación y qué no. Y que no. ¿Qué papel juega, ya para terminar, la memoria de cada uno de los personajes? Bueno, la memoria para mí es fundamental. En nuestro país, en Argentina, somos estamos muy atentos a la memoria, ¿no? Porque nosotros pasamos por una dictadura donde hubo desaparecidos, niños apropiados, etcétera. Entonces, para nosotros la memoria es algo de lo que hacemos alarde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. En este último tiempo, con un gobierno de ultraderecha, eso parece que está cuestionado desde algunos sectores, pero sin embargo hay una gran resistencia dentro del pueblo y de la sociedad por seguir teniendo memoria, porque además sigue habiendo niños apropiados que no saben que son hijos de determinadas personas, ¿no? Entonces la memoria en general para nosotros es muy importante, y estos personajes, me parece que hay algunos que quieren sostener esas memorias, como es la hija de Sánchez Pardo, que es el hombre involucrado en esta situación, en la que Juliana cae por una ventana. Me parece que ella, a pesar de pertenecer a esa familia, intenta mantener una memoria de lo que le pasó a su novio, de lo que pasó con su tío abuelo, de lo que pasa con su padre. Y hay otros que pretenden tapar todo, porque es mucho más conveniente tapar, ¿no? Ella misma dice, cuando volvió la democracia a la Argentina, mi familia quiso como despegarse del lado militar de la familia, y no hablábamos de que teníamos un tío militar, no sé qué, porque nosotros éramos empresarios agropecuarios. Pero ella no quiere olvidarse de esa parte, porque aunque no le guste, porque si se acuerda puede solucionar determinadas cosas familiares, y si no, está todo tapado, ¿no? Es parte de su historia. ¿Tú crees que de esos niños que todavía no saben quién son realmente su madre, enterarse sería lo mejor, por supuesto, pero ¿no crees que hay una especie de protección ciega para que no se sepa? No sé si para que no se sepa o para evitar políticamente que sepa quién es su madre. Yo creo que siempre es mejor saber. Siempre. Que si hay un niño que fue apropiado, y probablemente fue apropiado en algunos casos por los mismos captores de sus padres, sí. Eso es muy perverso, ¿no? Saber que ha sido criado como hijo de alguien que ha hecho desaparecer a su padre, o vinculado con quienes hicieron desaparecer a su padre. Hay algunas personas a las cuales se les entregó un chico de una manera más inocente, por llamarlo de alguna manera. A veces, no sé, alguien, por ejemplo, el nieto de Estela de Carlotto, que es la abuela más importante de Abuelas de Plaza de Mayo, la fundadora. Ese niño fue apropiado a una familia que manejaba un campo, gente de campo, absolutamente ignorantes de muchas situaciones, que era el campo de una de estas personas que estaban involucradas con la dictadura. Entonces ellos sabían que sus ¿cómo se le llama? Los que cuidan un campo, los agricultores. Sí, bueno, los encargados de ese campo, los que le cuidaban el campo, no podían tener hijos, la mujer no podía tener hijos, y un día le trajeron un hijo. Le dijeron, mira, este chico no tiene padre, lo que es adoptar, y ahí hay una situación más inocente, ¿no? Sí. Uno le puede reprochar, bueno, porque no preguntaron de dónde venía, pero no hay un vínculo con la dictadura de esa familia, ¿no? Entonces están esos casos, pero en muchos casos hay un vínculo directo con la dictadura, y me parece que tienen derecho a saberlo. Vos sabés que ahora se estrenó en Argentina una serie que se llama El Eternauta, que está basada en una novela gráfica que escribió Oesterheld, que fue desaparecido en la dictadura, y sus 4 hijas también. Es un libro que para nosotros es emblemático en Argentina, ¿no? Y se hizo una serie en Netflix, que la protagonista Ricardo Darín tuvo muchísimo éxito, y se sextuplicaron los llamados al banco de datos de las abuelas de Plaza de Mayo para ver si una persona era o no hija de desaparecidos. Entonces, esa serie, que en realidad no habla de los desaparecidos, pero que es una metáfora sobre ciertas violencias y sobre ciertas invasiones extraterrestres y qué sé yo, escrita por alguien que fue desaparecido por la dictadura, hizo que muchas personas que hoy ya son adultos llamaran para preguntar si será que ellos eran apropiados. Y eso me pareció muy valioso, porque entonces el arte sirve para reforzar esta memoria, ¿no? ¿Y hubo respuesta, Claudia, en esas llamadas?
por supuesto que siempre son atendidos, lo que pasa es que ahí empieza un proceso, ¿no? Claro. Hay un banco genético donde su ADN se machea con todos los que han dado su ADN. A veces no hay de todos los desaparecidos, pero hay de muchísimos y permanentemente se van encontrando. Creo que este año pasado se encontraron 2 o 3. Todos los años aparece algún niño que fue, algún adulto que fue un niño apropiado que encuentra sus raíces. Y lo que te decía, que vos decís, eso ciego para no... Sí. Se maneja con muchísimo cuidado, o sea, no se revela la identidad si él no quiere revelarlo, no se lo obliga a relacionarse con su familia si él no quiere relacionarse, simplemente se le dice la verdad. Y ahí empieza todo un proceso de conocimiento entre la familia y esa persona que fue apropiada, que lleva distintas etapas y distintos tiempos y distintos dolores según cada caso, ¿no? Sí, y sobre todo para la persona que lo descubre. Claro, porque es como encontrarte con que sos otra persona que no sabías, ¿no? Como miro a estos padres, ¿no? Claro. Pues La muerte ajena, un placer como siempre, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ti.